Yo quiero que mires al que está a tu lado y le digas, no comprometas tu integridad. Vamos, díselo así con toda seguridad. No comprometas, pastor, tu integridad. Pastora, no comprometas tu integridad. Hoy Dios nos va a hablar sobre esa palabra. No comprometas tu integridad. Vamos a ponernos en pie, vamos a leer este verso que está en el libro de los Salmos, capítulo 15, verso 1 al 5. Porque muchas personas no le dan el peso y el valor a la integridad. Sin embargo, no entienden porque no conocen, y la palabra nos enseñará hoy el peso y el valor de la integridad. ¿Por qué la integridad tiene que ser escudo de nuestras vidas? ¿Por qué tiene que ser una señal en nuestras vidas? Porque la integridad crea, hace y derrama sobre nuestras vidas lo que la habilidad humana no puede lograr. Vamos a entender esto. Vamos a leer la palabra, Salmos 15, verso 1 al 5, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Wow, eso está fuerte. Quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas, que dice promesa de Jehová, no resbalará jamás. Padre, te damos gracias por tu palabra, porque tu palabra es perfecta y es santa. Háblanos, Señor, en esta mañana, y que seamos llenos de ella, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Tome asiento en la presencia del Señor. Aleluya. En el año 1912, exactamente el 10 de abril de 1912, zarpó de Europa uno de los cruceros o uno de los barcos, uno de los barcos más grandes de la historia, el transatlántico, para aquella época más lujoso que se había construido. De una serie de 3 transatlánticos se construyó usted lo conoce, ha visto hasta la película, el Titanic. Un barco para aquella época inmenso. Los lujos, el esplendor que tenía ese barco era un hotel de lujo movible en el cual tú te podías transportar hacia donde tú quieras. Aquel barco tenía alrededor de 270 metros de longitud y tenía alrededor de 33 metros de ancho. Alrededor, puse por aquí, de 46,000 toneladas de peso. Y tenía una capacidad, una fuerza de unos 55,000 caballos. Ahora usted dice, pastor, ¿para qué usted nos da estos de referencia? Pues aquello era un monstruo, hermano. Para aquella época aquello era una maravilla de la industria. Ver aquello delante es como cuando usted hoy ve, bueno, ya no, en los autos eléctricos. Wow, que mira, que eso yo nunca lo había visto, que nunca... Era en aquella época el Tesla, era en aquella época el Cybertruck. Era en aquella época los jets, esos que pueden volar ya incluso casi a la velocidad del sonido. Era algo impensable y allí estaba el Titanic. Saliendo de Europa para llegar aquí a los Estados Unidos. ¿Sabes cuánto tardó el Titanic en construirse? Cuando usted lee la historia dice que el Titanic tardó en construirse 3 años y medio. ¿Usted sabe lo que es eso? 3 años y medio de trabajo forzado, de lujo. ¿Y sabe cuánto tardó en hundirse el Titanic? 2 horas y media. Todo el trabajo, todo el lujo, todo el esfuerzo, toda la inversión de dinero en aquel lujoso barco, en 3 años y medio, fue consumido en 2 horas y media. Perdió todo su esplendor y toda su gloria, porque se hundió. Hoy en este mundo donde vivimos, cada uno de nosotros podemos ver cada día gran cantidad de personas que un momento tuvieron quizás gloria, pero hemos visto cómo poco a poco se han ido hundiendo. Vemos artistas, cantantes, deportistas, políticos,
Y sí tienen dinero, tienen fama, tienen relaciones y un montón de cosas, pero les falta integridad. Y por eso se hunden. Y por eso caen. Porque les falta integridad. Ahora, ¿por qué les falta integridad? Porque la gran mayoría de las personas no son congruentes con lo que dicen ser. Es decir, lo que hablan no es lo que modelan. Lo que dicen no es lo que hacen. Eso se llama congruencia. Eso se llama coherencia. El estilo de vida de estas personas es contrario al mensaje que tratan de dar. Entonces usted ve una fachada, pero detrás de la fachada hay mentira, hay falsedad. Es decir, detrás de la fachada hay debilidad. Y terminan hundiéndose así como terminó el Titanic. Te pregunto en esta mañana, ¿quién quiere ser amigo de un mentiroso? ¿Quién quiere ser amigo de una persona sin valores? De una persona que no es coherente con sus acciones. Yo no quiero un amigo así. Y estoy seguro que nadie me quisiera como amigo si yo fuera así. Si yo dijera una cosa e hiciera otra. Si yo no fuera coherente con las palabras que digo. Si yo como pastor te hablo de la palabra del Señor, te hablo de humildad, te hablo de obediencia, te hablo de fidelidad, te hablo de gratitud, y yo no soy agradecido, yo no trato de ser humilde, yo no trato de ser obediente, si yo no hago nada de eso, dice el pastor, es palabra nada más porque sus hechos no demuestran sus palabras. Por eso el Señor dijo, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos del mío. Vienen, levantan sus manos, adoran, gritan gloria a Dios, aleluya, pero pecan cuando van a la calle, pero pecan cuando están en el trabajo, pero pecan cuando están en el mundo. El Señor quiere no que seamos inconstantes como las olas del mar, sino que seamos constantes en la obediencia, en la fidelidad, en el buen andar, en el carácter. El Señor quiere que nosotros no cambiemos. Puede cambiar tu entorno, pueden cambiar los políticos, puede cambiar el sistema, pero lo que no puede cambiar es el corazón del hombre que le sirve a Dios. ¿Me estás entendiendo? Lo que no puede cambiar es el corazón del hombre que le sirve a Dios. Hablar de valores frente al inicuo es como echarle las perlas a los cerdos, porque no hay integridad, escucha bien, donde no hay temor de Dios. El inicuo es el que hace iniquidad. En otras palabras, iniquidad es lo contrario de integridad. La persona que hace iniquidad es la persona que dice soy, pero no es. Dice yo hago, pero no hace. La persona que es inicua es la persona que no es coherente con su estilo de vida. Es la persona que peca y señala al pecador. Todo eso se encierra dentro de lo que es iniquidad y muchas otras cosas más. Pero Proverbios 18:24 dice, el hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo, no enemigo. Es decir, el hombre que tiene amigos debe ser amigo. El hombre que predica la palabra debe ser un ejemplo de esa palabra, debe ser un ejemplo de ese Dios que le sirve. Usted ve a los musulmanes, cómo ellos adoran a su Dios, cómo ellos se tiran al piso, sin importar dónde estar, sin importar cuántas veces al día. Ellos no les importa nada, ni el lugar, ni las condiciones, ni quién los rodea, ni quién lo está mirando. En ese momento, ese es el tiempo de ellos con el Señor. Porque ellos tienen esa fe, esa creencia y esa seguridad que la iglesia de Jesucristo en su totalidad todavía no la tiene. Nos cuesta orar en público. Nos cuesta llevar un mensaje a la calle. Nos cuesta decirle a alguien, Dios te bendiga. Nos cuesta mostrar la persona de Cristo en nuestra vida porque no estaría acorde a los tiempos que estamos viviendo. Eso sería como adaptarnos a los tiempos y no entender lo que la palabra nos dice, que el mundo no entre en nosotros, sino que más bien se convierta a nosotros. Pero terminamos muchas veces convertidos al mundo, siendo monedita de agrado, siendo galletita de la fortuna del mundo. Es decir, cuando el mundo, escucha bien, escucha, porque hay señales que te van a diferenciar de un hijo de Dios. Cuando el mundo te acepta, cuando el mundo te recibe, cuando el mundo te aplaude, cuando el mundo te busca, algo mal hay en tu vida. Porque la señal de que somos hijos del Señor,
La señal que somos hijos de Cristo no es la aceptación del mundo, porque la Biblia dice que el que quiera ser amigo del mundo se constituye al enemigo de Dios. ¿Sí o no? Entonces, si tú eres agraciado por el mundo, esperado por el mundo, te están invitando constantemente, te están recibiendo, te están buscando, es porque tu vida no demuestra los mandamientos del Señor. Porque cuando el mundo, que es enemigo de Dios, ve en ti el reflejo del reino, te tiene que rechazar. Porque las tinieblas no se acercan a la luz, solo a las tinieblas. Y Dios nos llama a ser íntegros en el trabajo, a ser íntegros en la familia. Que cuando nos vean en el trabajo, las personas digan, esa persona es una persona de ley. Si él dice sí, es sí. Si él dice no, es no. Esa persona si dijo que él no tocó eso, es porque él no lo tocó. Y yo estoy seguro porque llevo 15 años trabajando con él y nunca lo he visto mentir. Es una cualidad solamente. Debemos ser íntegros en la familia. Que no nos puedan señalar porque entramos en el mismo lleve y trae. Que no nos puedan señalar porque entramos en la misma discordia, en el mismo problema o en los mismos pecados. Sino que, mira hermano, contra la justicia no hay ley. Tú haciendo lo bueno, comportándote bien, hablando verdad, no siendo una persona falsa, sino una persona de ley. Nunca vas a ser, podrás ser acusado, pero nunca podrás ser juzgado. Porque el que juzga es Dios. Pero nadie podrá nunca decir, me engañó. Nadie podrá decir nunca, no tiene valores. Nadie podrá decir nunca, no tiene principios. ¿Sabes por qué? Porque la verdad y la justicia se defiende sola. Tú no tienes que defenderte cuando andas en luz. Tú no tienes que defenderte cuando Dios pone palabras en tu boca. Tranquilo, Dios se ocupa de ponerte en el lugar. Dios se ocupa de defender tu testimonio. Tú no tienes que luchar por tu testimonio. Compórtate como es debido y eso crea un testimonio. No es lo mismo honestidad que integridad. La honestidad es lo que otros dicen que tú eres, pero la integridad es tu carácter, es tu modo de vida, es tu comportamiento, lo que tú haces cuando otros no te ven. Ahí está el problema. Porque muchos podrán decir, Ángel es un hombre honesto, porque yo le presté y me devolvió, porque yo vi que se encontró algo en el piso y lo devolvió, porque yo sé que es una persona honesta, una persona justa, porque yo sé que comparte, porque lo ven hacer acciones de honestidad. Pero integridad es lo que tú no haces o lo que tú haces cuando otros no te están viendo. Entonces, Dios quiere que su iglesia sea íntegra. Dios quiere que seamos íntegros en el mundo, en el trabajo, que seamos íntegros en la familia, que seamos íntegros con los vecinos, que seamos íntegros con los amigos, con los hermanos, que seamos íntegros en el ministerio. ¿Qué es la integridad? Escuche. Es la virtud de actuar según el dictamen de nuestra conciencia, haciendo lo bueno, lo justo y lo honesto. La persona íntegra cumple su palabra y las promesas que realiza. Pero en el diccionario bíblico, la persona o el significado de integridad es estar completo, estar entero, no estar dividido internamente. Que cuando las personas te vean, dice, ese hombre es de ley. Esa persona es real, esa persona es veraz, esa persona es sincera. Lo que él te diga, eso es. No tiene doble cara. No se levanta con dos tipos de carácter, uno hoy y otro mañana. No, es una persona constante en su estilo de vida de verdad, en su estilo de vida de obediencia, en su estilo de vida de fidelidad al Señor. Esa es una persona íntegra. Y quiero decirte algo muy importante en esta mañana. Cuando tú eres íntegro, hay beneficios. Escucha esa palabra, beneficios que te van a acompañar. ¿Cuál es el beneficio de ser íntegro? Bueno, cuando te leí el Salmo al principio, el salmista comienza diciendo,
¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Y responde esa pregunta diciendo: el que anda en integridad y hace justicia. El que es íntegro va a ser usado por Dios. El que es íntegro puede estar seguro de que la unción del Todopoderoso va a descansar sobre él. Entonces, cuando tú eres íntegro, tienes muchas posibilidades de que Dios te use. Porque Dios no va a usar a una persona que no sea íntegra. Entonces el salmista comienza: ¿quién va a servirte, Señor? ¿Quién va a adorarte, Señor? ¿Quién va a alabarte? El que es íntegro. Diga conmigo: yo soy íntegro. Yo soy íntegro. Amén. Yo soy íntegro. Hoy, cada uno de nosotros tenemos el desafío de vivir en un mundo, en una sociedad con integridad, en un mundo y en una sociedad donde tal parece que los corruptos son los favorecidos y no la verdad. Hoy tú tienes el desafío de comportarte íntegro frente a la sociedad. Y te van a señalar y se van a reír de ti. Y te van a decir obsoleto, amuleto del pasado. Te van a decir toda clase de males. Pero tú no puedes cambiar, porque tú no puedes comportarte a la altura de una sociedad corrompida que va en decadencia. A una altura de una sociedad que ha invertido el significado de la verdad y de la justicia, que ha favorecido la maldad, que ha favorecido el engaño, que ha favorecido todo lo que el enemigo quiere que favorezca para él poder hacer lo que está haciendo en estos tiempos, tanto en la política como en la música, como en todos los lados. Las canciones que usted oye, los políticos, los que hablan las leyes que sacan, todo va en contra de los mandamientos de Dios. A nadie le interesa lo que está escrito en este libro. A nadie le interesa lo que dice la palabra del Señor, porque han apartado sus corazones de la verdad y por ese mismo problema van a ser juzgados. Pasó con Sodoma y Gomorra, pasó en los tiempos de Noé y va a volver a pasar en el tiempo de Dios. Así lo dice la palabra. Primera carta de Pedro, capítulo 3, verso 13 al 18 dice: ¿y quién es aquel? Escuche lo que dice el apóstol. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Estamos hablando de la persona que es íntegra. Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados soy. Es decir, cuando me señalen, cuando me dejen solo, cuando no me inviten, cuando me tiren a un lado, soy bienaventurado. Es bueno que eso pase, porque eso demuestra que soy hijo de Dios. Malo es cuando me busquen y cuando no puedan vivir sin mí. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados. Mire esto. Por esto es la necesidad de discipularse. Por esto es la necesidad de meterse con el Señor. Por esto es la necesidad de crecer en los caminos del Señor. Dice: está siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Por eso muchas veces vas hasta ir a predicar y viene uno que pertenece a una secta, no voy a decir nombre, usted las conoce, y te predica y te evangeliza a ti, tú no a él. Y te engaña con la mentira. Y te convierte a ti y te lleva para su secta. Y a los 3 meses te diste cuenta que ya no tienes ni ministerio ni presencia de Dios. Porque no tuviste la capacidad de confrontar la mentira con la verdad. Por eso el apóstol nos dice: está siempre preparados para defender la fe que predicamos. Pero preparado hablas de preparación, de conocimiento, de conocer la palabra. Usted no puede servir al Señor solamente porque sintió ganas de subirse al altar o porque ve al pastor predicando el domingo. Ay, yo quiero tener un micrófono en la mano. Usted no sabe la responsabilidad de que es de tener un micrófono en las manos. Con el micrófono yo puedo bendecir, pero puedo maldecir. Con el micrófono yo puedo levantar, pero también puedo destruir. Con el micrófono yo puedo engañarlo a usted y todos junticos, ustedes y conmigo, irnos junticos al infierno. Pero con el micrófono también puedo bendecir y enseñar la verdad. Entonces hay tremenda responsabilidad cuando tenemos un micrófono, cuando hablamos y cuando usted escucha. ¿Sabe por qué? Porque en este momento, cuando usted está escuchando la palabra de Dios, su espíritu está siendo ministrado por lo que está escuchando. Usted no lo ve, pero se está metiendo en tu espíritu.
y está ministrando tu vida. Y el verso 16 dice, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Tenga buena conciencia. Si usted hace las cosas fielmente a lo que Dios exige de tu vida, tenga buena conciencia y no te preocupes los que te señalan. No te preocupen los que te van a decir, porque te van a decir esto porque a mí me lo dijeron. Ya no me lo dicen, ya se cansaron de decírmelo. Porque la familia está primero. Y no, si la iglesia, pero la familia. Sí, la familia está primero, pero la Biblia habla también y nos enseña algo importante y tocante referente a la familia. Que cuando tú te conviertes a Cristo, tu familia de sangre, sí, está ahí, pero tu familia cambia. Señor, allá afuera están tu madre y tus hermanos. Te están buscando. No podían entrar. Muchas personas alrededor. El hombre estaba allí enseñando, orando. Y todas las personas querían entrar alrededor de Jesús. Y vienen sus discípulos y dicen, Señor, tu madre y tus hermanos están allá afuera. Pastor, tus hijos están allá afuera. Quieren entrar a verte. ¿Qué le dijo el Señor? Mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad del Padre. Porque yo puedo amar mucho a mi tía. Yo puedo amar mucho a mi tío. Y digo mi tía y mi tío porque no tengo tía ni tengo tío. Para que no se ofendan si me escuchan. Pero mi tía y mi tío, si no se convierten al Señor, mi tía y mi tío, si no cambian sus caminos, si no se arrepienten, no van a gozar en el reino, sino mis hermanos junto a mí. Quedarán aquí. Y no es que tú desprecies tu familia. No, es que tú no cambies por tu familia, sino que si tú amas tu familia, tú traigas tu familia a los pies de Cristo. Tú traigas tu familia a los pies del Señor, porque el mayor amor es el que da su vida por los demás. Y tú traerlos a los pies de Cristo es salvar la vida de ellos del fuego y del infierno. Hay personas que no le hablan a su familia porque entonces mi familia me va a dejar de hablar. Hermano, no se preocupen. Si ya a estas alturas te dejaron de hablar, más adelante o más atrás te van a dejar de hablar. Pues si me dejan de hablar, que sea porque yo les hablé. Porque hice lo bueno para traerlos a los pies de Cristo. Te van a dejar de hablar. Ya no eres el que ellos buscaban, ya eres aburrido. Ya no eres el que ellos buscaran, ya no fiesteas, ya no tomas, ya no tiras tus pasitos. Ya tú no les puedes dar o enseñar nada que ellos buscan. Te van a dejar. Pues antes que te dejen por una firme razón, y es hablarle del Señor. Que me dejen por predicar a Cristo, pero no que me dejen porque vieron que en mí no está Cristo. Tienes que entender eso. Voy a leerte algo nuevo. Job, capítulo 1, verso 1. Mira lo que dice. Hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job. Y era este hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Como era Job, perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Todos saben la historia de Job, en lo que entró el siervo. Todo lo que pasó, todo lo que sufrió, todo lo que atravesó, las calumnias, la soledad y aquella enfermedad tan difícil la cual atravesó en su cuerpo, la cual quizás estuvo a las afueras de la ciudad, porque en aquellos tiempos, según la ley judía, cuando una persona tenía este tipo de enfermedad, lepra o cualquier otro tipo de enfermedad contagiosa, tenía que vivir fuera de la ciudad. Un hombre que había sido conocido, un hombre que era famoso, un hombre que era importante, se encontraba fuera de la ciudad, solo, abandonado y enfermo, muriendo, decayendo. Y en aquel lugar de injusticia, podemos decir que quizás fue el peor momento de la vida de Job. Sí, antes había perdido a sus hijos, antes había perdido sus riquezas, antes había perdido sus hijas, antes había perdido su casa, antes lo había perdido prácticamente lo que para un hombre es su tesoro. Y estaba allí abandonado y enfermo. Y cuando usted lee la historia, todo parecía que el siervo jamás saldría de ese momento. Pero la Biblia dice en Job capítulo 13, verso 15 al 18, mire y escuche, porque muchas veces nos quejamos cuando estamos pasando por problemas y no vamos más allá y no nos mantenemos fiel a las convicciones que ya teníamos y comenzamos a variar y a cambiar. Y mira lo que dice Job, Job 13, 15 al 18. He aquí, él allí,
se sentía mal, le dolía, estaba posiblemente hasta sangrando en su piel. Y decía, he aquí, aunque él me matare, en él esperaré. Usted no sabe que hay un verso dentro del libro de Job que él dice, hasta la piel de mis dientes he perdido. El hombre no tenía nada que perder ya, el hombre estaba destruido. Y él dice, he aquí, aunque Jehová me matare, en él esperaré. No obstante, escuche, habla de integridad ahora, defenderé delante de él mis caminos, y él mismo será mi salvación, porque no entrará en su presencia el impío. Oí con atención mi razonamiento. En su dolor pudo razonar correctamente. En su dolor pudo discernir correctamente. Oí con atención mi razonamiento y mi declaración entre vuestros oídos, hablándole a sus dos amigotes y a su esposa que andaba por ahí. He aquí ahora, si yo expusiere mi causa, sé que seré justificado. Wow. Defenderé delante de él mis caminos, sé que seré justificado. En otras palabras, cuando usted lee esto, Job estaba defendiendo su integridad. Estaba usando su integridad para ir delante de Dios y decirle al Señor, Señor, yo necesito que tú me bendigas. Yo necesito que tu socorro divino toque mi cuerpo, porque yo he sido delante de ti un hombre íntegro. El pastor predicó el domingo pasado cómo Caleb y Josué fueron ganadores, fueron recibidores de la tierra prometida. Y cómo Caleb se pudo parar encima de aquel monte y reclamarle la promesa al Señor. Y decirle, dame ese monte que me prometiste. Porque tal cual era mi fuerza en aquel entonces, es mi fuerza en este día. Cuando tú andas con integridad, cuando tú andas con fidelidad delante del Señor, Dios te da a ti la posibilidad de tú venir delante de decirle, como le dijo el rey Ezequías, yo te he servido, yo te he honrado. Es como tú puedes hacer así como Job y decirle al Señor, cuando tú andas en integridad, Señor, mira mis caminos. Cuando el Señor mire tus caminos, te va a sanar, te va a proveer y te va a bendecir. Por eso él dijo, yo sé. Él no estaba divagando en sus palabras. Él estaba seguro. Dijo, yo sé que seré justificado. Porque mis caminos, mi integridad, habla de mi vida. Porque yo puedo tener varios amigos y comprarle el favor de los amigos y venir a hablar mentiras delante de otro. Pero ese otro puede creerle y puede no creerle. Pero tu integridad, tu vida, tu estilo de vida, tu carácter, tu trascendencia, lo que tú has hecho, lo que tú has construido, lo que tú has vivido y como tú has vivido es lo que va a hablar, no tu boca. El hombre íntegro no tiene que defenderse por sus palabras. El hombre íntegro y la mujer íntegra lo defiende su integridad. Y ese es el caso de Job. Y ese es el caso de Job. Gracias, papá, santo. Fue un hombre importante. Fue un hombre que todos conocían. Pero ese hombre importante llegó un momento en su vida que no tenía ya dinero, que no tenía ya amigos y podemos decir que ni familia. Porque la mujer que estaba ahí, en vez de ayudarlo, le decía, maldice a ese Dios tuyo y muérete ya de una vez. No tenía dinero, no tenía familia, no tenía esposa prácticamente, pero tenía integridad. Y Dios no estaba viendo sus amigos, Dios no estaba viendo su dinero, Dios no estaba viendo su familia, Dios estaba viendo a su siervo. Tenía integridad. Y cuando él habla con el Señor, es como si él estuviera del Señor. Señor, tú dices en tu palabra que el que anda en integridad, que el que hace justicia y habla verdad en su corazón, habitará en tu tabernáculo. Señor, tú dices en tu palabra que el que no calumnia con su lengua ni hace mal a su prójimo, habitará en tu tabernáculo. Señor, tú has escrito y has dicho que aquel que honran a los que te temen y defiende al inocente, habitará en tu tabernáculo. Señor, yo soy ese hombre delante de ti.
Yo soy ese hombre íntegro delante de ti. Hoy quiero decirte algo de parte del Señor. Quizás no estudiaste en el mejor colegio. Quizás no creciste en una familia económicamente privilegiada. Quizás no tenías la mejor ropa o los mejores vestidos. Quizás no te relacionaste con gente pudiente ni gente importante. Pero si tienes integridad, hoy quiero decirte de parte del Señor, tienes un gran tesoro. Porque el hombre y la mujer íntegra tienen crédito en el cielo. Tienen crédito en el cielo. ¿Usted sabe lo que es crédito? En su pueblo, allá donde usted nació, en el Chaco. No sé si ya se estila, pero mis abuelos me contaron, y quizás los más ancianos aquí en esta congregación lo puedan saber, que antes del triunfo de la revolución en Cuba, usted iba a la bodega de la esquina y había de todo, pero usted no tenía dinero. Pero usted llegaba y le decía: Juan, necesito 3 libras de azúcar, 2 libras de frijoles y media libra de aceite. Pero no tengo dinero. Y él te decía: no importa, Pedro, tranquilo, yo te lo pongo aquí. Y el bodeguero, el administrador, tenía una hoja, una libreta donde él tenía lo que Juan, lo que Esteban, lo que Luis, lo que José, lo que todos los que no tenían dinero y que no podían pagar, lo que no podían pagar le debían. Y llegaba un momento donde usted pagaba, porque en aquellos tiempos había integridad, había sinceridad, había verdad. Hoy cuidado al que tú le prestas. Hoy tú llegas a una bodega y dices: hoy no frío, mañana sí. Porque si frío pierdo lo mío. Si presto, al cobrar molesto. Y si doy, a la ruina voy. Y es verdad, hoy usted tiene que cuidar a quien le presta. Yo cuando presto me hago la idea que regalé. Porque sé que cuando vayas a cobrar molesta y pierdes al amigo, incluso si es hasta hermano. Y el hombre tenía una tarjeta, tenía una libreta donde tenía el nombre de todo el mundo. Pero aquel que era buena paga le decían: tranquilo, pastor, tranquilo, pastora, usted tiene crédito. Usted ha sido una persona íntegra. Usted ha pagado todo este año hasta el último centavo. Usted nunca se ha robado nada. Nunca le ha debido nada a esta bodega. Nunca me ha debido nada a mí. Por eso usted tiene crédito delante de mí. Pida lo que usted quiera. Así es el hombre íntegro. Tiene crédito en el cielo. Tiene crédito en el cielo. ¿Y sabe lo que es tener crédito en el cielo? Tener crédito del cielo es tener la ventana de los cielos abierta para tu vida. Para que Dios se ocupe de tu vida. Para que Dios bendiga tu vida. Porque esa integridad es remunerada por el Dios omnipotente. Por el Dios omnipotente. Job capítulo 1 versos 6 al 11. Voy acelerando. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, sin Satanás preguntarle. Yo me he preguntado tantas veces por qué esta conversación se dio así. Siempre dicen por ahí: nunca digas lo que no te pregunten. Tú contestas solo sí o no. Y si no te preguntan, ni toques el tema. Pero el Señor mismo propició, y Satanás tan bruto que no se da cuenta, propició esta pregunta y le dice, pero lo hace con un objetivo. Mire, esto es una cadena. Y le dice a Satanás: y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto, recto y temeroso de Dios, y apartado del mal? Apartado del mal es decir, apartado del pecado. Y apartado del mal. ¿No has considerado mi siervo Job? Respondiendo Satanás a Jehová dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? Es decir, ¿acaso Dios, tú tienes que entender Dios, ¿acaso Job te respeta porque tú no lo bendices? Te respeta porque tú lo bendices. Te respeta porque tú le das. Te obedece porque tú eres bueno con él. Porque él sabe que si no es así, tú podías quitarle su bendición. Y entonces le dice: ¿no le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que él tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Y le dice: pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Le dice: pero tócalo y vas a ver si se va a seguir congregando.
Pero quítale la finanza y vas a ver si vas a seguir alabando al Señor en el altar. Pero toca su vida, toca su matrimonio, toca a sus hijos. Llévalo a la sala a un hospital. Pero haz lo que tengas que hacer sobre su vida, sobre su cuerpo. Y vamos a ver si te va a seguir adorando. Así le dijo Satanás. Y desgraciadamente, cuando usted lee esto, porque esto es una táctica que tiene el enemigo para tocar nuestras vidas y alejarnos del servicio. Él le dice, extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Esta es una de las tácticas que tiene el enemigo para alejarnos de la presencia, para alejarnos de Dios. Él toca muchas veces, escucha bien, nuestra finanza. Él toca muchas veces nuestro cuerpo. Él toca muchas veces nuestra economía, nuestra salud, para quitarnos la paz. Y muchas personas responden incorrectamente, alejándose del Señor. Hoy hay personas que no están en las iglesias, que no están en los servicios, que no buscan de Dios, que no le sirven a Dios, que no se van a salvar, porque no vieron a Dios supuestamente trabajar en sus vidas, porque le pidieron y Dios no les dio. Porque le pidieron y Dios no les respondió. ¿Acaso tenemos un Dios en el cielo que nos sirve a nosotros como si fueras mi esclavo? ¿Acaso Dios está ahí para que haga lo que yo le digo y no soy yo el que estoy aquí para hacer lo que Él me pide? No me puedo fabricar un Dios que al sonido de mi boca, al sonido de mis palabras, al sonido de mi voz va a brincar y hacer lo que yo le pida. Porque te recuerdo algo en esta mañana. Quien gobierna es Él y no yo. Quien puso la ley es Él y no yo. Entonces hay personas que creen que Dios está ahí para responder en cada uno de los caprichos carnales, 99.99% que tenemos delante del Señor. Nunca, jamás las personas se acercan delante de Dios a pedirle por propósito, por asignación, a pedirle que el propósito y el plan de Él se magnifique en nuestras vidas, sin saber y entender que eso es lo que te lleva a ti a la alegría, a la completa llenura, servirle a Dios. Siempre que nos acercamos para pedirle lo que nos falta económicamente. Nunca lo que necesitamos espiritualmente para que lo económico se rinda a los pies. Job era bendecido. El mismo Satanás dice, porque tú has bendecido en sobremanera la obra de sus manos. Cuando usted lee la Biblia, Abraham era un hombre muy rico. Era súper bendecido. Porque Dios bendecía la obra de sus manos. Pero Abraham se comportaba con integridad. Si no, Dios no hubiera puesto sus ojos en el corazón de Abraham. Entonces la integridad hace que Dios se ocupe de tu salud. La integridad hace que Dios se ocupe de tus finanzas. La integridad hace que Dios se ocupe de tu casa. Y eso trae paz. Job. El significado del nombre de Job quiere decir aquel que sufre penalidades, aquel que es paciente. Lo que sucede muchas veces es que en nuestra aflicción comenzamos, en vez de levantarnos, a derrotados. Y quiero decirte algo, a Dios no se agrada de tu aflicción, Dios se agrada de tu resistencia en ella. Porque cuando entras en la aflicción, muchas personas en vez de bendecir comienzan a maldecir. Pero la Biblia dice, al mundo vine sin nada, me voy sin nada. Jehová dio, Jehová quitó, dijo Job. Es decir, él se alegraba por lo que tenía, pero dice que también oró y dio gracias a Dios por lo que no tenía. Muchos de nosotros no sabemos orar así. Oramos por lo que recibimos, pero tenemos que orar también por lo que Dios nos permite que llegue a nuestra vida, que en un futuro puede ser de mal. Y eso tenemos que entenderlo. El nombre de Job quiere decir, así mismo como te lo acabo de decir, el que soporta penalidades, el que es paciente. Esperan en Jehová. Porque el hombre y la mujer íntegro tiene respuesta segura de Jehová. Segunda carta de Timoteo, capítulo 4, verso 5. El apóstol Pablo, cuando habla con Timoteo, le dice, pero tú, Timoteo, sé sobrio en todo. Soporta las aflicciones, soporta las pruebas, soporta los problemas, soporta las situaciones, soporta las enfermedades, soporta la escasez, soporta todo lo que venga a tu vida. Haz obra de evangelista y cumple tu ministerio. Le dice, soporta. Cuando a ti te llega la prueba, no es el momento de ir llorando a los pies del Señor. Es el momento de soportar la prueba, y para eso Dios te entregó la fe. Por eso Job dijo, yo sé que estoy con dolor.
Yo sé que perdí a mis hijos. Yo sé que perdí a mi familia, a mi mujer. Bueno, esa la tengo ahí. A mis hijos, a mis hijas, que perdí mi ganado, que perdí mi casa, que perdí mi hacienda, que perdí mi fortuna. Pero yo sé que mi Redentor vive. Y aún del polvo se levantará. Es decir, él nunca perdió la convicción y la seguridad de que su integridad y su caminar delante de Dios traería provecho nuevamente a su vida. Y cuando usted lee la historia de Job, Dios multiplicó 2 veces todo lo que el siervo tenía. Le dio más hijos, más hijas, y el ganado y la riqueza. 2 veces multiplicó Dios todo lo que Job tenía. David fue un hombre íntegro. Pero pastor, ¿cómo usted dice eso? Con todo lo que hizo el siervo. Sí, es verdad. David le falló a Dios en ciertas áreas. David pecó. David asesinó. David censó al pueblo. David hizo cosas que Jehová nunca le pidió que hiciera. David mintió, pero la Biblia dice también que él pagó por sus errores. Pero pastor, entonces, ¿cómo usted dice que era un hombre íntegro? ¿Sabes qué es lo que pasa? Que cuando leemos la palabra del Señor, lo primero que tenemos que aprender es que Dios no espera de nosotros perfección. Sabes que no somos perfectos, pero sí espera un corazón dispuesto a obedecerle. Y Dios había visto en el corazón de David esa disposición. Y cuando, como comenté al principio, te dije, cuando Dios destituye a Saúl, envía al profeta Samuel a la tierra de Isaí. Y le dice, vete allá a Isaí, porque de su familia me he provisto de rey. Y cuando comenzaron a pasar los hijos de Isaí por delante, dice que el profeta puso sus ojos en Eliab y el Señor le dijo, oh, para un momentico, detente Samuel, ese no es. Porque tú estás mirando su hermosura, tú estás mirando su tamaño. Tú estás, Samuel, mirando sus ojos azules y su pelo rubio, pero ese no es. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre. El hombre mira por fuera, pero Jehová mira el corazón. Ese no es. Y aquel que Samuel quería ungir no pudo ungirlo porque Jehová le dijo, ese no es. Y entonces vemos como la palabra dice, y el apóstol Pablo nos recuerda, que había hallado en la tribu de Isaí un hombre acorde a su corazón. Le dice en primera de Samuel 16:7, no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Mira esto. Tú puedes tener dinero, tú puedes ser hermoso, tú puedes tener fama mundial, tú puedes tener todo, pero Dios te puede desechar por todo eso, porque para Él todo eso no vale nada. Es el valor de esas cosas, se las hemos dado nosotros. Dios no ama nada de eso. Incluso el mismo Jesucristo, hoy lo pintan y tratan de hacer videos y tratan de poner cuadros y ponen un Jesús con un cabello y unos ojos azules como si fuera un modelo, una persona que te atraería físicamente. Y la Biblia se encarga de decirnos que no puso el Señor la atracción física en él para que por su físico no lo siguieran. Es decir, que no dice que era bonito, ni que era atractivo, que no puso belleza en él física para que por su belleza física las personas no lo buscaran. La Biblia lo dice. Pero hoy te lo pintamos un Jesús que te enamora más con los ojos que con las palabras. ¿Es verdad? ¿Es verdad? Vamos a seguir. ¿Y qué fue lo que sucedió en la vida de David? Que David tuvo transformación en su mente. Que David se acercaba al Padre, que su mentalidad fue moldeada no por un hombre sino por el Señor, porque sus horas con el Señor, su tiempo con el Señor moldearon su carácter, moldearon su vida. Mira, él soportó persecuciones, él soportó difamación, él soportó y se enfrentó, creo que al peor de todos los gigantes. Peleó contra osos, peleó contra leones, peleó incluso hasta con sus hermanos, y todas sus acciones, como te dije al principio, y todas sus victorias estaban enfocadas en darle la gloria a Dios. Cuando él fue contra Goliat, ¿cómo le dijo al gigante? Tú has venido contra mí con espada y con jabalina, pero yo voy contra ti en nombre, no en nombre de mi fuerza, no en nombre de lo que yo sé, no en nombre de lo que yo he perdido, en nombre de Jehová, el Dios de Israel.
de los escuadrones de Israel. Porque él tenía un corazón y una mente celestial. Todo el tiempo David estaba conectado con el Señor. ¿Sabe dónde estaba la diferencia entre Saúl y David? La diferencia entre Saúl y David, pastor, estaba en su respuesta a Dios. Mientras Saúl pensaba en justificar sus acciones, David buscaba arrepentirse de ellas. Voy a repetirte esto. Mientras Saúl buscaba justificar su pecado, para ver si así lo entiendes, David buscaba arrepentirse de él. Por eso él le decía al Señor: mis pecados no te son ocultos. Tú conoces mi corazón. ¿Por qué tenía David un corazón acorde al corazón de Dios? Porque tenía un corazón de arrepentimiento, un corazón blanco, un corazón puro. Y continuamente el siervo le pedía al Señor: límpiame con hisopo, porque quiero ser más blanco que la nieve. Es decir, Dios quería a David, Dios amaba a David porque David tenía un corazón transparente para el Señor. No escondía, porque no puedes esconder nada de Dios. No puedes esconder nada de Dios. Y David no concebía vivir separado de la presencia de Dios. Él le pudo decir: quítame el reinado, quítame los siervos, quítame el dinero, quítame mis hijos, pero no quites de mí tu Santo Espíritu. Eso es mente celestial. Eso es entendimiento. Porque un hombre que carga el Espíritu de Dios abre puertas donde quiera que llega. Tú podrás comenzar sin nada. Tú podrás comenzar en tierras áridas. Pero si la presencia y el favor de Dios está contigo, Dios va a hacer ríos en el desierto y flores donde no hay crecido. La presencia de Dios. Tú puedes tener muchas habilidades. Te voy a decir algo. Pero si tú cargas la presencia del Señor, eso solamente pone favor en tu vida, en todo lo que haga. Y todo lo que emprendía José era prosperado. José, todo lo que hacía era prosperado. No, ahora estoy hablando de José. Pero José fue un hombre íntegro también. En el Salmo 51, no lo vas a ver en pantalla, dice: crea en mí, el mismo David, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Segundo libro de Samuel, capítulo 22, 24, 26 dice: y fui recto para con él. Mire lo que dice David. Y fui recto, fui íntegro para con mi Dios. Y fui recto para con él. Y guárdeme de mi iniquidad. Es decir, que la integridad tiene la capacidad de que Dios perdone tu pecado. Y guárdeme de mi iniquidad. Con el bueno eres benigno y con el íntegro te muestras íntegro. Salmo 7, 8 dice: Jehová juzgará a los pueblos. Juzgaré, oh Jehová, conforme a mi justicia y conforme a mi integridad. Wow. Job 27, 3 al 5. Que todo el tiempo, dice Job, que todo el tiempo que mi alma esté en mí y haya hálito de Dios en mis narices, mis labios no hablen iniquidad, ni mi lengua pronunciara engaño. Nunca tal acontezca que yo os justifique. Hasta que muera no quitaré de mí mi integridad. Es decir, Job estaba entendido y seguro, y él decía: yo puedo perderlo todo, pero no puedo perder mi integridad, porque en el día de mi angustia, en el día de mi necesidad, mi integridad me va a socorrer. Por eso, iglesia, no comprometas tu integridad, porque tu integridad te va a ayudar a levantarte cuando todos piensen que estás destruido. Tu integridad te va a ayudar a tener cuando ya se te acabó. Tu integridad te va a sanar tu cuerpo cuando estés enfermo. Tu integridad va a hablar por ti. Tu integridad, porque la integridad de Job habló por Job. Y si algo valora a Dios en un hombre y en una mujer, es la integridad, es ser íntegros. Porque la integridad habla de pureza, la integridad habla de justicia, la integridad habla de verdad. Y no todo el mundo se te va a acercar, porque cuando tú vayas a hablar, vas a hablar verdad. Y hoy vivimos una sociedad donde la verdad ofende, donde la verdad daña el corazón del inicuo, porque quieren vivir la mentira y no la verdad.
Voy terminando. Pastor, pero ¿cómo puedo ser íntegro en esta sociedad? ¿Cómo puedo ser íntegro dentro de tanta maldad? ¿Cómo puedo ser íntegro dentro de tanta suciedad? Dentro de tanto engaño, dentro de tanta falsedad, dentro de tanta mentira. Bueno, si tú crees que hoy tú estás viviendo más suciedad, más engaño, más mentira que la que vivió José, tú estás mal. La Biblia dice, y yo estoy seguro, que José fue un hombre íntegro. Porque José no comprometió su testimonio por la esposa de Potifar. La Biblia nos enseña que Daniel fue un hombre íntegro. Porque Daniel no comprometió su oración por un edicto de un rey. La Biblia nos dice que Job fue un hombre íntegro. Porque la enfermedad no le hizo perder sus valores y mucho menos su fe. Y la Biblia nos dice que Jesucristo nunca perdió su integridad. Porque incluso Él llegó a la cruz con esa integridad. Si hay un tesoro que un hombre y una mujer de Dios debe tener, debe cuidar y luchar por ellos, es la integridad. Porque un hombre y una mujer de Dios íntegro, no hay mentira en él, no hay maldad en él, no hay engaño en él. Una persona íntegra, tú le puedes prestar dinero que tú sabes que esa persona te va a prestar, te va a devolver. Una persona íntegra, tú puedes buscar su consejo que tú sabes que no te va a engañar, te va a dar el consejo que tú necesitas oír, no el que tú quieres escuchar. Porque hoy nos ofendemos cuando no nos dicen lo que nos deben decir y no nos dicen lo que queremos oír y nos dicen lo que nos deben decir. Nos ofendemos y no es así. Y no es así. Iglesia, ponte de pies. Hoy quiero decirte de parte del Señor, cuida tu integridad. Porque tu integridad es aposento para el Espíritu Santo. Cuida tu integridad porque el Espíritu Santo es santo y Él no va a morar, Él no va a habitar donde hay engaño, donde hay mentira, donde hay falacia. Él no va a morar donde está la suciedad, donde está la oscuridad. Él va a morar en copas de honra, en copas de bendición. Porque la integridad habla del siervo que seduce el corazón de Dios. Dios busca que un hombre y una mujer que le sirven, no importa cuál es tu llamado, si es en el altar, si es debajo del altar, si es predicando la palabra, si es evangelizando en las calles. Yo no sé cuál es tu llamado, pero Dios sí. Pero donde quiera que le vayas a servir al Señor, sea cual sea el ministerio, tienes que ser una persona íntegra. Porque la integridad te va a ayudar el día de tu enfermedad. La integridad te va a ayudar el día de tu necesidad. La integridad va a hablar por ti como habló por Job cuando Job estaba en su momento y decía: aunque él me matare, yo cuidaré mi integridad, porque mi integridad me levantará en el día de mi angustia. Cuida la integridad. Y si no eres muy íntegro, busca integridad. Busca verdad. Busca luz en tu vida. Y si en ello te van las finanzas, si en ello te van los amigos, si en ello te va lo que tú amas, si en ello te va aquello que en este momento es parte de tu corazón, pero no de Dios, no importa, deséchalo y Dios lo va a llenar con algo nuevo y mucho mejor. Comienza a vaciar lo malo, comienza a quitar la inmundicia. Te va a doler porque 30, 40, 50 años arrastrando un pecadito por ahí que te le da vida a la carne, te va a doler arrancarlo, pero Dios dice que Él borra todas las cosas, las echa al fondo del mar y nunca más se acuerda de ellas. Y comienza a llenar esas áreas que un día estuvieron oscuras y comienza a limpiar y comienza a bendecir y comienza a poner un cántico de alegría dentro de ti donde ya tú no miras para atrás. Por eso hay un salmo, un coro por ahí que dice: no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. ¿Quién va a volver atrás después de conocer al Dios vivo? ¿Quién va a volver atrás después de ver su favor? ¿Quién va a volver atrás después de caminar como lo que sabe que es y no como lo que el mundo lee? El mundo te señala, el jefe te señala, el otro te dice: tú no vales, tú no sirves, tú no tienes estudio, tú no tienes un doctorado, enséñame tus títulos. Pero Dios te dice: tú vales porque tú eres la niña de mis ojos, tú cargas mi Santo Espíritu, tú tienes propósito, tú tienes asignación. Oh, porque dice que Él usa lo vil y menospreciado para avergonzar a los sabios. Entonces es un Dios grande que dice la palabra que de lo poco hace mucho. Por eso llamó a un Moisés sin importarle si era tartamudo,
Por eso llamó a un Pablo que tenía problemas en la vista. Por eso llamó a todos estos discípulos que dice la palabra del Señor que no eran buenos en la palabra, que eran tardos, que eran duros en la palabra, no eran hombres enseñados. La Biblia dice que eran hombres del vulgo. Porque Dios no está mirando tu capacidad o tu habilidad humana. Dios está mirando tu corazón. Dios está mirando la proposición que hay en tu corazón de verdad, de verdad, de verdad, de servirle al Señor. De abrir ese corazón. Por eso yo te digo, cuida tu corazón. Cuida tu integridad. Porque tu integridad hablará por ti. Y lo vas a necesitar. Porque el día malo llega. Porque si no llega el día malo, ¿cómo Dios sabe que tienes fe? Si no llega la prueba, ¿cómo vamos a decir que tienes fe? Si no llega la enfermedad, ¿cómo vamos a probar la fe si no somos ejercitados en la prueba o en el proceso? Es como aquel que invita, pero nunca paga. No, Dios tiene que probar si le amamos. Dios tiene que probar si somos fieles con Él. Por eso hoy Dios te quiere entregar esta palabra. Yo necesito que mi pueblo sea íntegro. Él no está diciendo yo necesito que mi pueblo sea millonario. Él no está diciendo yo necesito que mi pueblo tenga posesiones, que tenga... No, de eso se ocupa. Él es dueño del oro y la plata. Él paga este templo y va a pagar todos los que vengan cuando la obra es de Él y no es de hombre. Pero Él sí necesita que los que van a servir en ese pueblo, los que van a servir en ese altar, los que van a tocar, los que van a alabar y los que van a servir en las otras áreas administrativas sean personas íntegras, sin tacha alguna. Que cuando el enemigo los vea tenga que huir porque diga: a esto no puedo pisar la cola porque no tienen. A esto no puedo desnudarlos porque si lo desnudo veo más de Dios dentro de él. No me conviene meterme con este o con esta porque este está lleno, está bendecido por la presencia de Dios porque es una persona íntegra. Me voy a aquel que todavía está en el mundo. Si quieres ser usada y usada por Dios, camina con integridad. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias por esta palabra. Señor, hace unos días el pastor predicaba y estuvimos hablando hablando de la cobertura y él me dijo: yo busco una cobertura, pero una cobertura que bendiga mi ministerio, pero no ando buscando un hombre que haga señales y maravillas. No ando buscando un hombre que haga milagros y prodigios. No me interesa un apóstol que sea reconocido en las redes sociales, en las televisiones. No ando buscando a alguien que sea reconocido por el hombre. A mí no me hablan los milagros, a mí no me hablan los prodigios, a mí no me hablan las sanidades. A mí si algo me habla de un hombre es su testimonio, es su integridad. Esa es la cobertura que yo quiero tener. Porque así como la barba de Aarón, así como el aceite de unción baja desde la cabeza y recorre la barba y bendice a todo el cuerpo, así voy a ser bendecido yo por una cobertura que tenga un testimonio intachable delante de la presencia de Dios. Porque los hijos recogen la herencia de los padres. No son los hijos los que heredan para los padres, sino los padres los que heredan para los hijos. Y te pedimos, Señor, que nos ayudes a caminar en integridad. Aunque seamos 10, aunque seamos 5, aunque seamos 3, Padre. Que la integridad sea el escudo, Padre. Que el enemigo no pueda cruzar a través de nuestras vidas, ministerio, familia. Porque nuestra integridad cubrirá, Señor, oh Padre, la obra de nuestras manos y nuestra descendencia hasta la 3ª y 4ª generación.